Buenas noches amigos, comienza el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo Palmero. Y hoy vamos a hablar de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Específicamente nos vamos a referir pues a los presupuestos del sector primario. Para eso tenemos con nosotros al consejero del área, Juan Ramón Hernández Gómez, al cual vamos a saludar. Juan Ramón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero de todo, en este momento se comienza o se está debatiendo en la Cámara Regional los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Presupuestos yo creo que importantes, unos 6.357 millones de euros en total. Y quisiéramos primero una valoración general de estos presupuestos para después entrar en materia en su área. Bueno, en principio hay que decir que dentro del contexto general que tenemos tan difícil, pues sacar unos presupuestos con un ligero incremento respecto del ejercicio pasado, yo creo que de alguna forma consolida la acción del gobierno. Estamos hablando de 6.357 millones de euros, se incrementan aproximadamente 69 millones de euros respecto del ejercicio anterior, y esto, pues dado ese contexto, repito, yo creo que de alguna forma responde a las prioridades hechas por el propio gobierno desde el punto de vista de las acciones específicas que contiene ese presupuesto. La gran parte del mismo se lo llevan las áreas que tienen que ver con la atención a los ciudadanos, como es el caso de la sanidad, como es el caso de la educación, los servicios sociales. Prácticamente se llevan el 70% de ese presupuesto. Y claro, al tener un déficit tan importante de las ayudas del Estado, pues el gobierno de la comunidad autónoma se ha visto en la necesidad para seguir manteniendo esos servicios que son prioritarios para nosotros, pues suplir con partidas propias de otras áreas las necesidades que se priorizan como consecuencia del verdadero interés que tiene este gobierno por mantener áreas tan importantes como las que he dicho, ¿no? Bueno, pues dentro de esa misma contestación, pues viene un poco lo que decía el consejero Javier González Ortiz del ramo, cuando defendía los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, hablando de que para los servicios públicos se destinaban casi 4.342 millones de euros aportados por en este caso, que es lo necesario, de los cuales 3.611 ingresa a la Comunidad Autónoma por fondos propios y unos 731 millones tendrá que aportarlo, que es la diferencia entre lo que aporta el Estado y lo que en este caso debe gastar la Comunidad Autónoma. ¿Cómo se puede hacer eso? Efectivamente, nosotros he dicho antes que tenemos un déficit respecto de los fondos que aporta el Estado, también como consecuencia de la contribución que hace Canarias en toda la parte de fiscalidad del Estado español. Vienen los aproximadamente 3.600 millones de euros, y tenemos un déficit en esos servicios de más de 700 millones. Dije también que, como consecuencia de la prioridad establecida por el propio gobierno, los costes del mantenimiento de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, pues van sobre los 4.300 millones de euros. Por tanto, hay que detraer del resto de las políticas que el gobierno tiene responsabilidad precisamente para mantener, porque así se ha establecido por el propio Consejo de Gobierno, mantener esos servicios básicos, servicios públicos. Bueno, pues evidentemente eso se nota en el resto de las áreas, porque ya nos gustaría a todos disponer en áreas como agricultura, como industria, como turismo, disponer de más partidas presupuestarias para precisamente desarrollar otras políticas. Pero como se ha priorizado precisamente en estos campos, ese déficit tenemos que cubrirlo con los fondos de otras áreas. Los recursos previstos para el año 2014 en su área ascienden a 406 millones de euros, poco más o menos, de los cuales casi 330 son fondos extrapresupuestarios. Explíquenos un poco en qué consiste. Sí, dentro del presupuesto, mi consejería tiene 98 millones, dispone de 98 millones de euros, y desde el punto de vista de las partidas extrapresupuestarias, como consecuencia de los fondos que se administran por otra vía de los fondos europeos, llámese el POSEI con 268 millones de euros y el Programa de Desarrollo Rural con 30 y pico millones, más
el POSEICAN, que es el Fondo de Ayuda a la Pesca, y también el Fondo Europeo de Pesca, pues aproximadamente suman esos 308 millones de euros que al final permiten disponer para todo el sector primario de aproximadamente 404 millones de euros, 406 millones de euros para el conjunto de la acción de todas las áreas que en este momento tenemos dentro de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿no? Bueno, pues... ¿Cómo se ha optimizado estos recursos, consejero? Bueno, también se han priorizado. Todos sabemos que precisamente el hecho de no disponer de los recursos que todos entendemos tendríamos que tener, pues posibilitarían otro tipo de políticas, probablemente mucho más expansivas, pero yo creo que se han optimizado de tal manera esos recursos que nos están permitiendo de alguna forma, y siempre me remito a datos objetivos, ya lo he dicho en el Parlamento alguna vez, el ejercicio pasado nuestro sector primario creció dentro de lo que es el Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma un 7,1%, y creció también en el empleo en torno al 12,4%, generando empleo. Quiere decir que algo se estará haciendo que desde luego influye en todos los subsectores del primario y que permiten pues crecer en esos términos. Yo creo que el objetivo que nos habíamos fijado cuando llegamos a la consejería, que era, no me cansaré de repetirlo, que era duplicar el autoabastecimiento, duplicar el empleo en el sector primario y también duplicar la repercusión del PIB del sector primario en el PIB de la Comunidad Autónoma, el Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma. Pues si seguimos en esos parámetros y como habíamos fijado un horizonte del año 2020, pues yo creo que se pueden conseguir, y en este momento el sector primario está ofreciendo alternativas, sin duda alguna, a los problemas que está teniendo la comunidad autónoma en términos de paro, en términos de crecimiento económico. Yo creo que bueno, es la línea que hemos marcado pues está demostrando, al ser el primer sector de la economía canaria que salió de la recesión, que no de la crisis, eso quiero aclararlo, porque, como digo, el ejercicio pasado crecimos en esos términos que también he manifestado, 7,1 y 12,4, eso quiere decir que salimos de la recesión y está contribuyendo sin duda alguna también a salir de la crisis en esta comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que las políticas que se plasmaron en el inicio de esta legislatura, orientadas precisamente a fortalecer los sectores que desde luego tenían que influir en el autoabastecimiento, las relaciones establecidas también con todo lo que tiene que ver con la distribución y la comercialización de nuestros productos, yo creo que está también dando sus resultados, y bueno, en eso estamos orientando el gasto de la propia Consejería de Agricultura, ¿no? Y yo espero que si todo sigue como va, pues podamos terminar también este ejercicio con buenos datos, con buenas cifras, y que de alguna manera pueda seguir creciendo el empleo, y sobre todo también, y desde aquí pues siempre utilizo las posibilidades que me dan los medios de comunicación para decirlo, pues enviar un mensaje a los canarios, animándoles a que consuman productos canarios, animándoles a que de alguna forma todo el gasto que se haga en las producciones canarias influye en el crecimiento de nuestra economía, influye en el empleo en esta tierra, y por tanto, si gozamos de unos productos con una calidad extraordinaria, manifestada ya por todos los ámbitos, tenemos producciones extraordinarias que están nutriendo en este momento a las grandes cadenas comerciales en exclusiva, pues quiere decir que nuestros productos alcanzan la calidad necesaria que establece la Unión Europea precisamente para ser demandados. Y desde aquí pues yo quiero aprovechar a los televidentes para que sigan insistiendo en el consumo de nuestros productos, porque como digo, tienen la calidad necesaria y tienen desde luego otro tipo de cualidades que no tienen otros productos que vienen de fuera. Por supuesto, en eso también estamos con usted. Primero consumir lo nuestro, lo local, y después, bueno, pues si no hay, pues habrá que consumir lo que viene de fuera. Hay datos significativos. En su departamento van a destinar casi 270 millones de euros al subsector ganadero y agrícola. Háblanos un poquito sobre este capítulo, que es muy importante. Sí, yo creo que es importante que la ciudadanía conozca en qué se distribuyen los fondos. Son fondos europeos, fundamentalmente son fondos europeos, son 268 millones de euros que se distribuyen
en tres líneas fundamentales: ayudas a la producción ganadera, ayudas a la producción vegetal y ayudas al plátano. El plátano tiene la parte más importante de estas ayudas del POSEI, con 141 millones de euros. No me cansaré de explicarlo también por qué el plátano va al POSEI. Todos sabemos la historia del plátano en esta tierra, todos sabemos que el plátano tenía la reserva de mercado nacional. En España no entraba otro plátano que el plátano canario. Como consecuencia de la entrada en la Unión Europea se establecieron una serie de acuerdos que permitían, a través de la Organización Común de Mercados creada específicamente para el plátano, permitían que las producciones de las regiones ultraperiféricas, Canarias, Madeira y los territorios DON franceses, tuviesen un régimen específico dentro de la Unión Europea. Bien. Como consecuencia, después del desmantelamiento, y no quiero ser muy extenso, del desmantelamiento de la Organización Común de Mercados, el único instrumento que servía o que podía utilizarse dentro de la Unión Europea para pagarle a los agricultores era precisamente el instrumento POSEI. Y el plátano va con su mochila, viene con sus fondos, con los 141 millones de euros, y se incorpora al POSEI. Por eso es que en este momento es su sector más importante desde el punto de vista, lo es desde el punto de vista de la producción en Canarias, en torno a los 420 millones de kilos de producción, casi 10.000 hectáreas en producción, pues mucha mano de obra, también casi 10.000 trabajadores de forma directa, más los indirectos, y eso tiene pues esa partida de los 141 millones. Luego le sigue, porque tengo que sumar partidas, le sigue las ayudas a la producción animal, todo lo que tiene que ver con la ganadería, que tiene 24 millones de ayudas directas, y el próximo año, con los movimientos producidos en el REA, en el régimen específico de abastecimiento, se le suman las partidas incluidas dentro del REA, que nos iríamos casi a los 54 millones de euros de ayudas directas al sector ganadero, ¿no? ¿Están satisfechos los ganaderos después de, bueno, pues, de ese trabajo de negociación que fue arduo y difícil dentro del seno del gobierno? Muy duro, porque tuvimos que modificar partidas del régimen específico de abastecimiento, de lo que es el REA, que también ha sido histórico, no se habían movido prácticamente nunca esas partidas, y se logró incrementar ayudas importantes, que unas fueron al sector agrícola, a su sector agrícola, y otras fueron al subsector ganadero, ¿no? Y bueno, pues que puedan estar contentos, no lo sé, hay quien sí, hay quien no, porque hay una parte que no se ha percibido todavía de forma muy nítida, como es las ayudas del REA, es decir, con los movimientos producidos dentro de ese propio instrumento, prácticamente los ganaderos no tendrán que pagar ni un céntimo de euro de coste de transporte en lo que es la importación de los cereales de alimentación animal. En Canarias se importan aproximadamente 220.000 toneladas de cereales de alimentación animal, más alrededor de 85.000 toneladas de forraje. A partir del año próximo, con esta ayuda que se incrementa a 100 euros por tonelada, que es aproximadamente el coste del transporte de esos cereales, los ganaderos no tienen por qué pagar un duro de coste de transporte. Con lo cual, la aspiración que se tenía se consigue, y es que el producto tenga el mismo coste en Canarias que en Península, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, a veces hay algunos ganaderos que no lo llegan a percibir, porque no es un dinero que le llegue a su mano, es un dinero que paga la comunidad autónoma a los importadores, fundamentalmente a los importadores, y que desde luego se traduce en el precio del cereal, ¿no? Después se traduce en el precio del cereal. ¿Se va a hacer un seguimiento consejero? Se hace muy estricto, se hace un seguimiento muy estricto de las importaciones de los cereales, y desde luego la repercusión es inmediata, lo podemos garantizar, está garantizado precisamente. Cuando digo que no tienen coste de transporte, los cereales, como digo, en Canarias se tienen que pagar al mismo precio que en Península, y en cualquier isla además, no en las islas mayores, no, en cualquier isla se tienen que pagar el mismo precio a los cereales que en la Península de alimentación animal. Yo creo que eso es un logro histórico, y desde luego a mí me parece que
si seguimos en esta línea, y prueba de lo que digo es que la producción proveniente del subsector ganadero está copando en Canarias en este momento un lugar importante. Yo creo que se están haciendo cosas muy, yo creo que de relieve. Y sobre todo el caprino. El caprino, fundamentalmente el caprino. Hay productos que devienen del caprino que desde luego tienen una demanda extraordinaria en Canarias y que yo creo, sin duda alguna, tengo muchas esperanzas en que pueda seguir generando actividad económica y fundamentalmente generando empleo también. El tema del subsector de la viticultura también bueno, pues es uno de los puntos que bueno, pues se intentó renegociar, se intentó buscar pues, soluciones, porque bueno, pues ellos demandaban una mejora. ¿Cómo han quedado las cosas? Yo quiero aclarar, porque me parece importante que conozcamos las dificultades que tenemos con algunas producciones en Canarias y respecto de las ayudas, porque normalmente y sistemáticamente se demandan incrementos de las ayudas. Los productos que más problemas tienen dentro de la Unión son precisamente aquellos que chocan porque hay producciones dentro de la propia Unión, como es el caso de la uva. Todos sabemos que uva se cultiva en muchos de los territorios de la Unión Europea, continentales, y que desde luego Europa es muy reacia a establecer ayudas a aquellos productos que, como digo, se producen dentro de la Unión. No es el caso del plátano. El plátano no tiene competidor dentro de la Unión. Los competidores del plátano son de países terceros, fundamentalmente, y por tanto la propia Unión Europea ve, o la Comisión Europea ve con otros ojos, porque no hay denuncias de países dentro de la propia Unión de las ayudas al plátano. No ocurre eso con el tomate, no ocurre eso con la uva. Por eso hubo que hacer un plan estratégico específicamente en el año 2009 para poder generar un incremento de las ayudas a esos dos subsectores, al tomatero y el vitivinícola. Hubo que ir a la Unión Europea solicitando se autorizasen una serie de ayudas por un tiempo y bueno, pues hubo que luchar mucho porque en principio se establecieron esas ayudas y la Unión Europea entendía que eran excesivas, hubo que reducirlas y además dentro del propio plan estratégico se estableció un descreste que finaliza el año 2014 y que viene a limitar las propias ayudas. Nosotros hemos estado buscando, hemos también pasado por momentos difíciles. Dentro de la autorización que nos dio Europa se llegó a un acuerdo con España, con el gobierno del Estado, precisamente para que se aportasen una serie de fondos en el año 2010 y 2011, tanto por parte de la comunidad autónoma como por parte del gobierno del Estado. Se pudo aportar una serie de cantidades, pero que después, con el devenir del tiempo y dada la situación económica que atravesamos, esas cantidades se tuvieron que recortar. Los movimientos que hicimos dentro del régimen específico de abastecimiento fueron precisamente para poder abonar esas ayudas a esos subsectores, ayudas al sector tomatero, al sector vitivinícola. ¿Quiere decir esto que hemos terminado con esas ayudas? No. Lo que estamos trabajando ahora es precisamente para ampliar el periodo de ese plan estratégico, que como dije antes, vence el año 2014, ampliarlo hasta el 2020 para intentar que todas las ayudas que se establecían dentro del propio plan estratégico se pudiesen llevar a término, se pudiesen agotar, y eso, bueno, pues estamos a la espera de que la Unión nos dé la propia autorización con el fin de poder alcanzar el objetivo, que era modernizar nuestras instalaciones, fundamentalmente en el subsector tomatero. No nos olvidemos que las producciones no eran muy competitivas en Canarias, fundamentalmente las del tomate. Nosotros teníamos producciones de aproximadamente 10 kilos por metro cuadrado, con lo cual no era nada competitivo. En Península se alcanzaban 21 y 23 kilos por metro cuadrado en cuanto a producción. En Canarias se ha logrado, a través de esa inversión, que algunas de las plantaciones que tenemos alcancen ya esas producciones, los 21 kilos por metro cuadrado, y se empieza a ser un poco más competitivo. Pero el tomate, tengo que decirlo también, ha sufrido pues muchos embates. Desde hace 10 años para acá se ha reducido considerablemente la superficie plantada, se ha pasado de las 6.000 hectáreas a las 1.000 hectáreas, y en lo que respecta al sector vitivinícola, todavía en ese sentido se es mucho más duro por parte de la Unión, puesto que las producciones
vitícolas muy extensas, y está en cuanto a lo que se mira con lupa en cuanto a las ayudas que se puedan establecer por el propio Estado, tanto desde el gobierno del Estado como por parte de la comunidad autónoma. Nosotros, como digo, este año se ha incrementado, si mal no recuerdo, en torno a 1 millón de euros para distribuir dentro de los productores de uva, y antes de finalizar el ejercicio, antes del 31 de diciembre, calculamos que estamos en disposición de aproximadamente distribuir otro millón más dentro de los productores de uva, ¿no? Yo creo que, bueno, de alguna forma se va consiguiendo que se alcance pues casi los 1.000 euros por hectárea, 900 y pico euros por hectárea de ayuda, que si tenemos en cuenta las producciones, pues se puede llegar a casi los 65-70 céntimos por kilo de uva. Que no está mal. Que yo creo que no está mal, ¿no? Nos quedan 2 capítulos, brevemente si le parece, que no porque no tengan importancia, que sí la tienen, que es el desarrollo rural, con esos 30 millones de euros, y también el capítulo de agua, 25 millones de euros, creo recordar. Yo creo que es importante, sobre todo porque en Canarias, si nos referimos a la isla de La Palma, se ha hecho una gran inversión en obras hidráulicas. Sí, bueno, quiero destacar en principio que el programa de desarrollo rural es el segundo pilar. Si hacemos un parangón con lo que establece la política agrícola común, los pilares de desarrollo en la PAC en Canarias son el POSEI y el programa de desarrollo rural. El primer pilar de la ayuda a la agricultura en Canarias es el POSEI, y el segundo pilar es el programa de desarrollo rural, al cual le damos mucha importancia. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el programa de desarrollo rural tiene que fundamentalmente distribuirse de acuerdo con las medidas establecidas en ayudas a los jóvenes agricultores, en la modernización de las instalaciones, y esto desde luego tiene que captar gente preparada, que desde luego quiera ir al campo, y que yo creo que es mucha en este momento, con el objeto de hacer nuestras instalaciones, nuestras producciones en general mucho más competitivas, ¿no? Por eso le damos la importancia al programa de desarrollo rural. Eso se dedican 30 millones de euros aproximadamente todos los años, y yo creo, sin duda alguna, que tiene que manifestar, como ya lo está haciendo, porque al principio decía que el que hagamos esas inversiones nos puede hacer mucho más competitivos, y desde luego, de acuerdo con la demanda que hacen los ciudadanos, desde luego la calidad de nuestros productos tiene que crecer. Y en ese sentido tengo que decir que es muy valioso el programa de desarrollo rural, independientemente de otras medidas que se adoptan pues de cara a los programas LEADER que están trabajando los agentes de desarrollo rural en distintas islas, y por otro lado también los propios ayuntamientos que se benefician sin duda alguna de estas medidas, fundamentalmente los ayuntamientos con una connotación rural, ¿no? Y que desde luego yo creo que los programas que presentan pues contribuyen sin duda alguna a mejorar la vida en el campo, y contribuyen, como antes también decía, a las comunicaciones, sobre todo las infraestructuras, efectivamente, las infraestructuras encaminadas a un poco mejorar, efectivamente. Y por otro lado, dentro del presupuesto, pues copa también una partida importante, los 25 millones de euros que destinamos a las infraestructuras hidráulicas. Se ha sufrido un recorte. ¿Le gustaría que fueran más, por supuesto? Hombre, por supuesto. Se ha sufrido un recorte en ese convenio de aproximadamente 18 millones de euros, que yo aspiro a poderlos recuperar a lo largo de la vida del propio convenio, y que, bueno, afortunadamente hemos podido renegociar todas las actuaciones con cada una de las empresas adjudicatarias. Nos permiten mantener las obras vivas, no hay por qué parar ninguna obra, y yo creo que eso es una buena noticia. Aquí en La Palma estamos hablando de Vicario. En La Palma estamos hablando de la balsa Vicario, estamos hablando de una obra tan importante también como el canal que estamos reparando, el túnel que se está haciendo en el Barranco del Río, en Santa Cruz de La Palma, precisamente para mejorar ese vehículo de transporte de agua desde el norte hasta la vertiente noreste de la isla y también sur de la isla de La Palma. Y por otro lado, una obra en la cual yo tengo puestas muchas esperanzas, que a ver si la puedo sacar a concurso, que es el reforzamiento del canal Barlovento-Tijarafe.
Todos sabemos que estamos haciendo una obra importantísima como es la balsa de Vicario, una obra que, bueno, pues que se puede situar en el entorno de los 5 millones de pipas, que desde luego yo creo que sería la culminación de unas actuaciones en obras hidráulicas en la isla de La Palma, que nos daría una tranquilidad especial desde el punto de vista del suministro de agua a la agricultura. Y bueno, el reforzamiento de ese canal, que está aproximadamente valorado en torno a los 3 millones de euros. Si culminamos esa obra, sería la principal fuente de alimentación de la balsa de Vicario. Y en ese sentido pues hemos puesto todas las esperanzas a ver si a lo largo, antes de finalizar el primer semestre del próximo año, podemos tener adjudicada esa obra. Consejero, no volvamos a olvidar tampoco los televidentes de Tenerife, y quisiéramos también preguntarle por algunas obras hidráulicas que se vayan a realizar en Tenerife, que sean muy importantes. Muy importantes. Afortunadamente la isla de La Palma, a diferencia del resto, no ha tenido que hacer inversiones en materia de desalación. No es el caso de la isla de Tenerife y del resto de las islas de Canarias. No nos olvidemos que un alto porcentaje del agua que se utiliza en este momento en esta tierra, más del 60%, es precisamente o proviene de la desalación. En Tenerife están pasando problemas, necesidades de agua desalada precisamente para ya no solo el suministro público de abasto o de agua de boca, sino también para la agricultura. Por eso estamos haciendo 2 desaladoras en el sur, una desaladora y una depuradora, y otra depuradora en el noreste de Tenerife. Obras importantísimas, obras que se sitúan por encima de los 60 millones de euros, las 3 obras, y que desde luego yo creo que pues suponen resolver parte de las necesidades de agua que tiene en este momento la isla de Tenerife, ¿no? Yo creo que son obras importantes, pero tenemos actuaciones a lo largo de todo el territorio de la comunidad autónoma, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en La Gomera, en El Hierro, en todas las islas tenemos obras. Son 23 obras que se están ejecutando en este momento y que desde luego tienen que ver con la desalación, con la depuración y en este caso también en La Palma con las canalizaciones y con los embalses, como en el caso de la balsa de Vicario. Bueno, si le parece nos vamos ahora a otros temas ya para ir finalizando, porque bueno, el tiempo se nos va echando encima, pero hay cosas que nos interesan mucho preguntar, como es el tema de la IGP, la Indicación Geográfica Protegida, que obtiene el plátano de Canarias y que ya las papas de nuestra tierra lo tenían. Sí. Yo creo que es un trabajo importante, sobre todo de la Consejería, que se inicia con una documentación que allá por el año 2010 se aporta al, bueno, me parece que es el ICIA, el ICA, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Y empieza a trabajar, ¿no? Sí, se anima al sector del subsector platanero a que presente la documentación necesaria para que nosotros, desde este órgano, que es un órgano dependiente de la Consejería de Agricultura, tramite todo el expediente. Y bueno, pues ese expediente va primero al gobierno del Estado y de ahí pasa a la Unión Europea. El trámite se ha hecho oficialmente a través de la Consejería de Agricultura y ha culminado en estos días. Hemos podido ver pues que la Unión Europea ha autorizado o ha aprobado la IGP del plátano, que es la Indicación Geográfica Protegida. ¿Qué supone eso, consejero? Eso supone, yo creo que un logro importante, es decir, supone que no se tenga o que no se pueda engañar a nadie con la identificación de un producto. Al igual, y lo podemos comparar a pequeña escala, salvando las distancias, con lo que es una DO, una denominación de origen, en el caso del vino, donde se identifica claramente la producción de dónde viene, pues en la IGP, como es mucho más extensa, como abarca muchas islas, no abarca a una zona específica, sino abarca a todo el conjunto del territorio de la comunidad autónoma, es por lo que se incluye dentro de las indicaciones protegidas, ¿no? Geográficas protegidas. Eso supone que el plátano de Canarias tiene una protección extraordinaria en este momento en el mercado, desde el punto de vista de la comercialización, tiene esa identificación que desde luego cualquier consumidor tiene que percibirla claramente y que nadie puede utilizar esos términos porque incurriría en un delito. Es una herramienta legal, consejero. Una herramienta sobre todo para protección. Fundamentalmente es legal, claro que es legal, por eso es el trámite que lleva y por eso es la autorización que da de hacer uso de la IGP la Unión Europea.
es una herramienta muy potente desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sobre todo para los fraudes que hemos visto muchas veces en penínsulas, sobre todo en lineales, donde se vende por plátano canaria lo que son bananas, sobre todo del área del África, ¿no? Efectivamente. Y eso le da, como digo, una protección extraordinaria a nuestro producto, que yo creo que, a diferencia de otros productos, el plátano sí que lo ha hecho bien, el plátano sí que ha sabido estar diferenciándose sistemáticamente, ha montado un buen lobby, y esto yo creo que hay que reconocérselo al sector, y desde luego pues al final termina dando esos frutos, ¿no? Y yo espero que dentro de la dinámica que se ha ido estableciendo de seguir en la unidad y precisamente de seguir potenciando todo lo que tenga que ver aquello que redunda en beneficio de los agricultores, como en el caso de las organizaciones de productores, la reducción de costes, pues podamos seguir siendo un producto competitivo y que permita seguir estando en los mercados con esa diferenciación clara a través de la propia IGP, ¿no? Si le parece, seguimos también con el mundo del plátano. Hablamos de Bruselas esta semana mismo. Bueno, pues se reunían en Bruselas representantes de Asprocam, de la PEP, bueno, pues exigiendo, bueno, pues que tengan iguales condiciones los productos europeos, el plátano europeo, que el plátano que viene de terceros países, es decir, la banana, es decir, sobre todo condiciones de seguridad alimentaria, en el tema de los fitosanitarios, y que se mantenga, por supuesto, la ayuda del POSEI, ¿no? Sí, bueno, esa reunión también tiene otras connotaciones importantes. Han sido, de alguna forma, reunidos en el seno de la Comisión Europea como consecuencia de la revisión del POSEI, ¿no? Del reglamento. Todos sabemos que hay una consulta pública que ha instaurado, un movimiento que ha instaurado el propio comisario Sciolo en estos momentos, precisamente para que los agricultores se manifiesten respecto del POSEI, de la optimización de ese recurso tan importante que, como antes decía, yo lo calificábamos todos, y porque es así, como el primer pilar de la política agraria comunitaria en Canarias, ¿no? El POSEI. Bien, en esa han sido llamados por la propia Comisión a los representantes del sector, también a los representantes de la Administración, precisamente para que se manifiesten en ese sentido, en el sentido de esa eficacia del propio POSEI y los movimientos que se entiende por cada uno de los subsectores se deberían hacer precisamente para optimizar más el recurso, ¿no? Afortunadamente yo creo que ha sido muy participativo, donde prácticamente de las 600 pues, respuestas dadas por los ciudadanos, por las organizaciones al conjunto de esa encuesta, 300 son Canarias, el resto son del resto de los territorios de las RUP, de las regiones ultraperiféricas, y yo creo que bueno, ha podido participar todo el mundo, todos aquellos que tienen intereses en cada uno de los subsectores que de alguna forma pues se benefician del régimen específico del POSEI, y por tanto también dentro de esa manifestación hecha por cada uno de los representantes de los subsectores se le traslada a los responsables, a los funcionarios de la DG Agri, de la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea, de la Comisión Europea, pues algunas de las preocupaciones, y entre ellas están precisamente pues el hecho de que uno de los aspectos que recoge por primera vez el nuevo reglamento, que es que cada vez que se firme un convenio con países terceros se haga un estudio de impacto para ver las consecuencias que tiene precisamente esos acuerdos en las regiones ultraperiféricas. Pues dentro de ellos, una de las denuncias que se hacen es que se exija a los países terceros las mismas condiciones que a los productores de las regiones ultraperiféricas, en este caso por las condiciones que tienen que ver con los tratamientos fitosanitarios de los productos que se envían a la Unión, que además los envíos se hagan, en el caso del tomate con respecto a Marruecos, que se hagan a lo largo de todo el año y que no se concentren precisamente en meses que afectan a las producciones, en este caso de las regiones ultraperiféricas, concretamente a Canarias. En fin, yo creo que una serie de alegaciones que todos esperamos sean recogidas por la propia Comisión en esa modificación técnica del propio POSEI, del reglamento, porque no olvidemos que el reglamento fue aprobado precisamente este año, el 228,
lo que había un artículo, en el texto articulado del propio reglamento, un articulito que decía que antes de finalizar el año el comisario haría una encuesta precisamente para conocer la eficacia de las ayudas del POSEI en cada uno de los subsectores. Y a ese efecto poder modificar algunos de los aspectos en cuanto a la reglamentación de carácter general y que se pudiera incidir en mejorar si cabían las producciones en cada una de esas regiones ultraperiféricas. Bien, pues a la vista de todo eso, como digo, se ha desplazado a Bruselas en estos días parte de los representantes de esas organizaciones y también de la Administración, donde se le han manifestado de viva voz a los miembros, a los responsables técnicos de esa comisión, las aspiraciones por un lado de cada uno de los subsectores y sus intranquilidades. Ya por último, para un poco pues tranquilizar a nuestra audiencia, porque bueno, se ha hablado mucho de que si se va a rebajar un 5% los presupuestos europeos, que se iba a recortar. Al final el comisario de Ciancio habla de un mantenimiento de ese presupuesto 2014-2020, pero ¿cómo están las cosas? Porque claro, la política europea es muy cambiante. Sí. En principio no se ha determinado todavía la reducción, en principio se ha hablado de un 5%, por el ajuste financiero de la Unión. Es decir, cuando hay un ajuste financiero en la Unión Europea, afecta a toda la política agrícola común y afecta a todos los territorios de la Unión. En este caso, en principio se hablaba de una reducción del 5%, para este año específicamente, en las regiones ultraperiféricas, no para el próximo ejercicio, de acuerdo con las palabras que dijo Ciolos en su visita a Canarias. No para los años siguientes, para el 2014 en adelante, no va a haber ajuste financiero para las RUP, pero este año se estaba barajando esa cifra, ahora la información que estoy recibiendo es otra. Se está diciendo que la reducción es menor, que la aplicación del ajuste en Canarias o en las regiones ultraperiféricas no va a ser del 5, que va a ser inferior, pero todavía no tengo el dato concreto de ese ajuste, ¿no? Evidentemente, a medida que se aproximan las fechas que finalizan los periodos presupuestarios, como el que es el ejercicio, pues se irán ajustando más las cifras de gasto, en este caso de la propia Unión Europea, y ajustarán ese ajuste financiero, se hará mucho más real a medida que vaya transcurriendo el plazo hasta llegar al 31 de diciembre. Consejero, ¿dónde podría, y digo podría, incidir esa reducción? Hombre, la reducción fundamentalmente incide en los pagos directos y evidentemente si se produjera incidiría en las ayudas al plátano. Este año, repito, este año. Pero todos estamos aspirando a que no sea de un 5, sino que sea de un 2%, con lo cual la incidencia sería mucho menor. Y otra pregunta que también no lo van a perdonar los televidentes. Todo el mundo está esperando la ayuda que viene en diciembre del tema del plátano. Como siempre, más o menos. Sí, nosotros estamos calculando que sí, aproximadamente entre el 15 y el 25 de diciembre se puede pagar la ayuda. No nos olvidemos que esto es una ayuda que se adelanta, nosotros tenemos un plazo hasta el 30 de junio y que esto es un anticipo de la propia ayuda, porque el año en curso no ha terminado, la ayuda se refiere al ejercicio 2013, no ha terminado y lo que estamos es anticipando la ayuda, ¿no? Y bueno, pues en la misma línea que lo hemos hecho en otros ejercicios, seguramente se hará este año también. En caso de que se produzca una reducción, esa reducción no se haría ahora en diciembre, sino quizás en junio. Es probable, depende de lo que establezca la propia Unión, porque como bien decía, las cosas en Europa son muy cambiantes y las previsiones pues se modifican de un momento para otro. Yo espero, de todas maneras, a mí me gustaría que de haber alguna reducción, que se pueda a lo mejor estar cifrando entre el 2 y el 3,5%, pues que se hiciese compartida, para que no tuviese tanta incidencia en un solo pago, ¿no? Yo creo que no es significativa, pero evidentemente al estar dentro de la Unión y como eso afecta a todos los agricultores en Europa, pues en el caso de las comunidades como la nuestra, que está dentro de las regiones ultraperiféricas, la incidencia sea menor. Bueno, pues consejero, yo agradecerle este ratito que ha estado con nosotros, sus explicaciones. Nos gustaría tener en otro momento para seguir hablando del sector primario. Yo sé que usted es presidente de Coalición Canaria La Palma, no le voy a preguntar por mociones de censura. Yo creo que eso corresponde a otros compañeros. Pero si quiere le hablo.
No, pero, no tengo inconveniente. No, ya, pero no creo que no es el momento, pero bueno, pues no es la opinión, no es la opinión. Yo la tengo clara, es decir, yo soy presidente de Coalición Canaria en La Palma y evidentemente pues, estoy muy contento de que se haya restablecido en el caso de los Llanos de Aridane. Pues me parece que el haber ganado con la mayoría que se ganó en su momento, con el apoyo que en aquel momento tuvo Coalición Canaria y en el año 2012, pues se ha restablecido, a mi juicio se ha restablecido algo que no se tenía que haber roto en aquel momento, ¿no? Y por tanto estoy contento. Que este vehículo pues es un instrumento que se tiene para precisamente restablecer, a mi juicio, ese orden democrático, pues se ha utilizado. Que están aconteciendo otras cosas en la isla que a mí me parecen en algún caso esperpénticas, pues también lo tengo que decir, pero soy muy respetuoso y cada cual que haga lo que estime oportuno. Al final yo creo que la incoherencia pues se pagará y espero que, bueno, nosotros estamos dando cumplimiento, por un lado, a los acuerdos del Congreso, donde se nos exigió a los responsables de este partido que intentásemos restablecer el orden que las urnas habían dictaminado en aquel momento y que por otro lado no quería o no el propio Congreso, de acuerdo con lo que así se manifestó, no valía todo, es decir, no así se tradujo a todos los militantes y simpatizantes y de los cuales emanó precisamente las decisiones que estamos tomando, ¿no? O emanaron las decisiones que estamos tomando, que no valía todo en política, que la coherencia era fundamental, porque no entendemos que se nos quiera expulsar de las instituciones y por tanto no el todo vale y tendríamos que hacer valer, como digo, la coherencia y desde luego el respeto del voto que ha tenido Coalición Canaria en la isla de La Palma. Y teníamos que hablar de la forma que se ha hablado, ¿no? Fuimos respetuosos durante 2 años, se hizo un pacto con el Partido Socialista a nivel de la comunidad autónoma que también encadenaba los acuerdos a nivel insular. Como digo, fuimos respetuosos durante esos 2 años, no entendíamos que 2 partidos que están gobernando en la comunidad autónoma, como es el caso de Coalición Canaria y el Partido Socialista, uno de ellos insistiera en expulsar al otro de todas las instituciones en la isla de La Palma y en función, como digo, de los acuerdos del Congreso hemos estado tomando decisiones en estos últimos 2 años. Bueno, pues como ven, la actualidad manda y no nos vamos a quedar sin esa valoración que por supuesto van a recoger y están recogiendo cada día nuestros servicios informativos y que también se debate en el programa de esta casa Controversias en Profundidad. Lo dicho, consejero, a seguir trabajando por el sector primario de Canarias y esperamos que tenga otro momentito para seguir hablando del sector primario, que yo creo que en este programa y sobre todo bueno, pues a los agricultores, ganaderos y en general a la población de la isla Palma y la isla Tenerife le importa mucho. Muchas gracias a ustedes.